Voy a matar a un hombre. Voy a robar la luz de sus ojos. Quiero ver cómo se extingue. No se supone que respondas a la violencia con más violencia, pero pienso que a veces la violencia es la única respuesta. No es mucho menos de lo que él le hizo a Matty, así que no es mucho menos de lo que se merece. No espero que esto la traiga de regreso. No podré traerla de regreso. No se trata de encontrar la paz. Jamás habrá paz. No estoy bajo ninguna ilusión sobre lo poco que quedará de mí luego de que haga esto, pero imagina tener que vivir cada día sabiendo que la persona que asesinó a tu hermana está respirando el aire que ella no puede, llenándose los pulmones con él, degustando su dulzura. Imagínalo sabiendo el peso constante de la tierra bajo sus pies, mientras que el cuerpo de ella está enterrado por debajo. Hola a todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar de un libro que me sorprendió. Realmente, pues no sabía qué esperar de él. Pensaba que iba a ser un libro, pues que me iba a entretener, iba a disfrutar, pero fue toda una sorpresa muy agradable. Me refiero a Sadie de Courtney Summers. Sadie, nuestra protagonista, es una joven cuyo mundo se ve destruido cuando su hermana pequeña, Matty, es violada y asesinada. Cuando la policía le dice que no hay pistas y van a dar por cerrado el caso, ella toma todas sus cosas, todo su dinero y se va en la búsqueda del asesino de su hermana porque ella está convencida de saber quién la mató. La historia transcurre en dos tiempos y tenemos como dos narradores, de modo que no solo vemos la búsqueda de Sadie, sino que acompañamos a Wes McCrae, que es un locutor de radio que se entera del caso del asesinato de Matty y de la posterior desaparición de Sadie, informado por una abuela postiza de Sadie. Y esta abuela, al ver que la policía no le hace caso, la policía no investiga, no busca a Sadie porque lo consideran pues que ella se fue voluntariamente, le pide ayuda a este locutor de radio y lo convencen y empieza a hacer una investigación del caso. Empieza a seguir el rastro de Sadie para tratar de encontrarla, para tratar de saber qué fue de ella y pues tratar de salvarla. El libro funciona en dos tiempos, de manera que lo que nos muestra Wes ya pasaron meses, así que no sabemos exactamente qué es lo que ocurrió con Sadie y con su búsqueda, aunque la vamos acompañando, pero pues hay un lapso de tiempo en el que tenemos que descubrir nosotros. Este libro me lo dieron en BIR Editoras y estaba planeando leerlo más adelante, pero leí la reseña que hizo Elise en su blog y me llamó mucho la atención y dije, pues voy a leerlo de una vez, y la verdad es que me sorprendió gratamente. Creo que además de que la autora sabe llevar muy bien la historia, también experimenta con el formato, de manera que, si ustedes se dan cuenta, es como un guión. Es como el guión de un podcast, porque pues todo ocurre en un podcast de entrega, creo que es semanal. Entonces son varias entregas las que está pues hablándonos del caso y nos va diciendo así como de entrada de sonido, fulanito de tal habla. Es como un guión. Para poder meterse bien en la historia, Elise había dicho que ella escuchó el podcast, o sea, si hay un podcast de esto, está en iTunes, y dice que así logró finalmente como que conectar con ella. Yo tenía claro que no iba a escuchar el podcast, entonces dije, bueno, voy a ver cómo funciona conmigo, y la verdad es que no tuve absolutamente ningún problema. En automático iba yo leyendo y mi mente lo convertía en un reportaje de televisión, entonces para mí no hubo problema como tratar de adaptarme a esta forma de escritura. Y es una historia en la que cuando uno piensa en Estados Unidos, como que te imaginas Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles, o sea, como zonas conurbadas, con riqueza, el sueño americano. Pero la realidad es que Estados Unidos pues es mucho más desigual que eso, y también hay zonas muy muy pobres, hay zonas despobladas donde no hay servicios, donde casi no hay escuela, donde no hay clínicas, donde no hay empleos, y la gente tiene que abandonar esos lugares para buscar un trabajo, o tiene que salir y hacer largos recorridos para trabajar y luego regresar a esos lugares abandonados. Pues en un pueblito así inicia Sadie. Sadie y su hermana Matty provienen de un hogar bastante disfuncional, lo cual condiciona mucho su vida.
Mati tenía 13 años y Sadie tiene 19, 20. A pesar de una edad tan corta, les ha tocado vivir cosas muy duras por el mismo entorno en el que han crecido, por la falta de oportunidades, por la pobreza y por las adicciones de su madre. Nos habla de estas zonas, de cómo afecta eso el desarrollo de las niñas. Sadie, por ejemplo, desde que es muy niña, casi desde que empezó a hablar, tiene un tartamudeo que nunca pudo ser tratado precisamente por la pobreza y porque pues no hay especialistas ahí. Entonces es algo más que la va marcando, esa desigualdad económica, esa pobreza, lo que va marcando sus destinos. Y cuando Sadie decide lanzarse a la búsqueda del asesino de su hermana, está motivada por la rabia, por el deseo de venganza, por el dolor, pero también por la culpa, porque ella ha sido la responsable de su hermana desde siempre, precisamente porque su madre era una adicta. Entonces Sadie, desde que nace Mati a los 6 años, toma la responsabilidad de su hermana. Es más que su hermana, es como una madre. Es una dinámica muy complicada e incluso durante toda esa parte de Sadie se pone a analizar la relación con su hermana y te das cuenta que no era perfecta y hay cosas que le duelen, porque también a esa visión como más redonda de la relación entre ambas contribuye Maribeth. Se me olvida el nombre, pero es la abuela postiza de ambas, que arroja luz sobre esa relación que ellas tenían. A lo mejor esto puede sonar como a película, en plan el viaje para obtener la venganza, pero de manera mucho más real. Me recuerda como a estos familiares, madres, padres que no tienen acceso a la justicia y toman en sus manos la búsqueda de los responsables de los asesinatos o desapariciones de sus hijos. Algo así es Sadie, pero no es como una película de violencia y así, porque Sadie es una adolescente, es una chica de 19, 20 años, sin recursos, no solo no de dinero, sino contactos o gente que la ayude a esto. Es ella moviéndose con su ingenio y simple y sencillamente motivada por el dolor y el deseo de venganza. Creo que en determinado momento Sadie toma decisiones que no son las adecuadas, como que no logra mantener la cabeza fría para que la búsqueda sea más efectiva y sin tantos riesgos para ella, pero creo que es precisamente por eso, por el perfil de Sadie, que las cosas así, en todo caso, todo encaja, porque es tanta la culpa, el dolor y el deseo de venganza que la mueve, que es como incapaz de mantener la cabeza fría por momentos. Ella quiere respuestas, las quiere ya, y no puede ponerse como a pensar de manera más fría. Es un libro que toca temas muy fuertes y muy difíciles como la pobreza, la violencia, la pedofilia, y la autora lo sabe llevar muy bien. Nunca cae en el sensacionalismo, incluso ni siquiera da detalles de la muerte de Mati. En determinado momento West dice fue asesinada tal, y no vamos a dar más detalles porque esto no es amarillismo. Entonces maneja el tono perfecto para contarnos qué está pasando y tiene el ritmo adecuado en el que por un lado sabemos qué hizo Sadie y por otro lado acompañamos a West en la búsqueda de Sadie. Y creo que esa parte es la que tiene algunas fallas, porque siento que algunas pistas que encuentra West para seguir el camino de Sadie son un poco forzadas. De verdad, así como de, ¡ay, misteriosamente me topé con esto! ¡Ay, ya sé pronto! O sea, es como forzado eso, pero también creo que la autora no encontró otra forma de guiarlo y bueno, está bien. No me termina de convencer eso, pero pues está bien. Creo que es como los puntos flacos de esta historia. Tiene un súper final, no solo por cómo termina, por qué pasó y cómo nos lo está contando, sino por la última frase. Había momentos en el libro en el que a mí me estaba rompiendo el corazón, donde yo sí quería como echarme a llorar por cómo nos lo estaba contando y lo que nos estaba contando la historia, pero el cierre fue fabuloso. Para mí es un libro que me sorprendió, cuya historia, híjole, no sé si podría decir disfruté, porque pues
sufría yo con lo que estaba pasándole a los personajes. Pero fue una muy agradable sorpresa. Es una historia sorprendente de lo que habla, de cómo nos lo presenta, porque el formato a mí me parece diferente, me parece innovador. Como ya dije, yo no tuve ningún problema porque en mi mente todo se convirtió en un reportaje audiovisual. Pero si a ustedes les cuesta trabajo conectar con la historia por el formato, pueden recurrir al podcast. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta reseña. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.